Oportunidad, nos gozamos de verdad porque Dios nos tiene todavía con vida y con salud. Gloria al Señor. Alabado es el nombre del Señor. Cada uno sea bienvenido a este lugar. Gloria al Señor. Su tiempo es muy valioso para el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Así es que el tiempo avanza, transcurre y pues vamos a ir a la palabra del Señor en esta preciosa oportunidad. Gloria al Señor. Y vamos a ir buscando el libro de San Juan. Gloria al Señor, capítulo 3 y el versículo 30 para la gloria del Señor. Aleluya. Libro de San Juan, capítulo 3:30. Alabado es el nombre del Señor. ¿Listos? Aleluya, vive Jehová para siempre. Vamos a esperar que todos lo tengan. Gloria a Dios. Alabado es el nombre del Señor. ¿Listos? Ahora sí. Gloria a Cristo, aleluya. Vamos a leer esta bendita palabra del Señor de la manera que está escrita y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. El libro de San Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe o disminuye. Alabado es el nombre del Señor. Cierre sus ojos por un momento. Bendito Dios, gracias te damos. En este momento, Dios mío, a ti te ha placido, Padre. Oh bendito Dios, tu palabra dice que de lo más vil del mundo has escogido para avergonzar a los sabios. Gracias, Señor eterno. Muchas gracias, Señor, tú obras como a ti te place. Bendito Salvador, gracias por cada uno de tus hijos que en este momento están presentes. Bendito Dios, gracias, Señor. Oh poderoso Señor, te suplicamos con todo el alma, con todo el corazón, que tú hables, Señor, en este momento, a través de tu palabra, Señor. Yo reconozco, Dios mío, que sin ti nada puedo hacer, oh poderoso Jehová, pero tú eres quien todo lo puede. Alabado tu nombre, Jehová. Habla de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tu voluntad, Dios mío, por el poder de tu palabra y tu Santo Espíritu. Bendito Salvador. Gracias, Cordero Divino. Aleluya. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gracias, bendito Salvador. Gloria al Señor. Pueden sentarse los que todavía, gloria al Señor, están en pie. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor, amados hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a meditar bajo el tema: hoy es el tiempo de crecer espiritual. Aleluya. Todos juntos, como que no me escucharon. Gloria al Señor. Bueno, y razón tengo, yo casi no escucho. Aleluya. Hoy es el tiempo de crecer espiritual. Gloria al Señor. No mañana. Mañana no es nuestro. Gloria al Señor. Vamos a meditar en este precioso pasaje que hemos tomado en este precioso momento, donde Juan el Bautista ha quedado impreso en esta palabra del Señor, donde al meditar en esta palabra del Señor encontramos como el segundo Elías. El profeta Elías lo había profetizado, amados hermanos, que alguien iba a venir abriendo el camino, abriendo la brecha. Y el profeta Elías no tenía ni la idea. Pero más sin embargo, cuando Dios trabaja con el ser humano, cuando se deja guiar por el Espíritu Santo, las cosas salen perfectamente bien. Dice la palabra del Señor que de repente ni aún el Zacarías, que era un sacerdote, traía la descendencia a través, dice la palabra del Señor, junto a su esposa llamada Elizabeth, que era la hija de Aarón, pudieron llamarlo la descendencia del sacerdote Aarón.
donde ellos, dice la palabra del Señor, que juntamente ellos venían en el camino del Señor, sumisos a la palabra, sumisos a la voz de Dios, eran ejemplares en la obra del Señor. Pero un día, dice la palabra del Señor, que ahí vino Juan el Bautista. Y dice la palabra del Señor que cuando Juan el Bautista creció allá en Judea, amados hermanos, fue instruido en el conocimiento de la palabra del Señor, y llegó el momento, amados hermanos, que él creció, llegó a su adolescencia y empezó a ejercer el ministerio y la palabra del Señor, amados hermanos, y se cumple la palabra del profeta Elías en ese momento. Cuando él venía predicando y enseñando a toda aquella gente, amados hermanos, y precisamente llega el momento cuando nuestro Señor Jesucristo, dice, según la palabra del Señor lo declara, lo registra, amados hermanos, que eran contemporáneos, que al parecer de la misma edad, pero llega el momento que también Jesús, amados hermanos, empieza, dice la palabra del Señor, a crecer. Y entonces dice la palabra que Juan el Bautista empieza a testificar, empieza a hablar de la palabra del Señor con aquella humildad que había sido instruido, y con aquella humildad que Dios había puesto en su corazón, amados hermanos. Llega el momento que cuando Jesús creció, amados hermanos, y entonces dice la palabra del Señor que llega el momento que Jesús habla con Juan el Bautista y le dice en ese momento, dice la palabra del Señor que habla en ese momento y le dice: es necesario que yo sea bautizado y tú lo vas a hacer. Y en ese momento registra la palabra del Señor que Juan el Bautista se queda impresionado. Y él se queda impresionado de las palabras que Jesús le habla en ese momento. Y él dice, Juan el Bautista, pero ¿cómo es posible si yo no soy digno ni desatar ni aún ni las correas de tu calzado? En otras palabras, Juan el Bautista, amados hermanos, y hoy en día, en el tiempo actual, yo creo que si esto hubiera sucedido con cualquiera de nosotros, nos hubiera crecido la cabeza en ese tiempo que predicó el salmista, Juan el Bautista, nos hubiera crecido la cabeza quizás como un elefante y el corazón como una almendra. Pero Juan el Bautista, amados hermanos, se había humillado delante de Dios y él había entendido, amados hermanos, que Jesucristo era totalmente el que iba a tener el privilegio, amados hermanos, de representar en esta tierra al mundo entero y interceder por toda la humanidad. Y por eso le dicen esta palabra: es necesario que Él crezca. Amados hermanos, qué interesante cuando este siervo, este jovencito entiende, amados hermanos, que primero tenía que darle la prioridad a nuestro Señor Jesucristo, porque si no dejamos que el Señor crezca, amados hermanos, nosotros tampoco podemos crecer. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que Jesús se merece todo respeto, se merece todo honor y toda honra. Amados hermanos, es obvio que Jesucristo, amados hermanos, no pueda crecer en otra área, pero espiritualmente Él sigue recibiendo la gloria, porque Él es el soberano. Nosotros sí podemos crecer, pero bueno, ya no en estatura, sino que a los lados. Tienen el privilegio los niños nada más de crecer. Pero cuando Él dice es necesario que Él crezca y yo mengüe, quiere decir, amados hermanos, que Él reconoce, Juan el Bautista, Él reconoce que tenía que humillarse más de lo que Él venía haciendo. Humillarse, amados hermanos, reconocer que no era Él el que todo lo podía. No era Él, amados hermanos, que tenía la autoridad, aunque parte de la autoridad, amados hermanos, Dios la da a sus hijos, porque Él hablaba la palabra con franqueza y no le tenía, amados hermanos, miedo a nadie. Mediante era la palabra del Señor que iba a ser aplicada.
tenía autoridad de parte de Dios, pero él reconocía que todo tiene su límite, amados hermanos, y entonces por eso él reconoce que él tenía que disminuir. Cuando el ego que quisiera acercarse, él tenía que reconocer que nada de ello podía infiltrarse, porque si no, él no iba a donde iba anunciando ese plan de salvación. Bendito Dios. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros reconozcamos que aunque el hombre, la mujer sea usada de parte de Dios en cualquier área, en cualquier función de la obra del Señor, amados hermanos, tiene que reconocer que entre más alto va, es cuando más abajo tiene que sentirse, es cuando más se tiene que humillar, es cuando más tiene que hablar con Dios y doblar rodillas, porque Dios pone gracia a quien quiere darla y a quien levanta al quien él quiere levantarse, pero aquel que se levanta él solo, aquel que se exalta, también él humilla, y este es el problema. Por eso es que amados hermanos, Juan el Bautista tenía respeto en la palabra del Señor, tenía el cuidado de que el zumo no se le fuera a subir hacia la cabeza, amados hermanos, porque ese es el problema cuando nosotros no respetamos la línea de nuestro Señor Jesucristo. Alabado es el nombre del Señor. Ahora bien, él entiende, y ahora le dice: es necesario que tú me bautices. Él se sentía, amados hermanos, él se sentía preocupado, amados hermanos, de tener ese gran privilegio. Pero el Señor Jesucristo le dice: esto es necesario para que la palabra del Señor se cumpla. Amados hermanos, y entonces ahora nosotros entendemos que por eso es que la palabra queda registrada de Génesis a Apocalipsis, cuando nosotros vamos a esta palabra del Señor, que nosotros cada día tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Aleluya, ¿me están entendiendo? Y si no, cerramos ya. Alabado Dios, pero cuando Dios quiera. Vamos rápidamente al libro de Santiago, capítulo 4 y el versículo 6, y dice la palabra del Señor: pero Él da gracia, por esto dice Dios. Hay algo muy interesante, mire lo que le aconseja Santiago. Él da gracia, pero Él da gracia. ¿De quién está hablando? De Dios. Dios es el que da la gracia. Por esto dice Dios, y resiste a los soberbios. Amados hermanos, mire qué interesante, que cuando hay sinceridad y cuando hay humildad, entonces Dios da gracia. Por eso es que para algunos piensan que yo digo alguna mala expresión, pero es la realidad. Yo digo, pero qué desgracia, es la realidad. Desgracia es cuando algo ha perdido el sabor, cuando algo ya no tiene sentido. Pero cuando hay gracia, amados hermanos, bendito Dios, mire que Dios es tan maravilloso. Y yo a veces, cuando yo veo gente que alaba al Señor, amados hermanos, en medio de la humildad, y se siente aquella gracia, se siente aquella armonía, se siente aquella presencia, se siente aquello que impacta, amados hermanos, y eso lo hace solamente la gracia de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y por eso es que a veces se escuchan expresiones dulces, se escuchan palabras que salen de lo más profundo del corazón del hombre, de la mujer, amados hermanos. Y imagínense, y a veces yo digo, cómo a veces uno se queda impactado, cuánto más Dios se siente halagado de escuchar esas palabras llenas de gracia delante del Señor, amados hermanos. Eso llega como olor fragante, como el buen perfume, amados hermanos, porque eso es lo que Dios necesita de su pueblo. La gracia es indispensable en nosotros como pueblo del Señor. Por eso dice que, pero Él da gracia. Pero Dios dice que Él, amados hermanos, resiste al aquel impulsivo, al soberbio, al que se la cree todo, al que Él cree que ya Él sabe más que nadie, al que ya no ve de lejos a aquellos otros. Amados hermanos, dice que Él resiste al soberbio. En otras palabras, amados hermanos, ni a lo lejos. A veces dice el siervo del Señor, como de aquí a Miami lo ve, al altivo. Y yo pienso que ni de aquí a Miami. Alabado es el nombre del Señor, porque Él dice, resiste al altivo, al soberbio, amados hermanos, aquel
que no le cala nada. Aquel que, olvídese, si usted le dice una cosa si es blanca y él dice que es negra, pues él sale ganando. Y aunque no sea así, pero cuando dice la palabra del Señor que Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde, amados hermanos, entonces por eso es que cada día nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que cuando nosotros a veces solo nos queda el refrán que decimos yo era, y se queda al final para la nueva era, tenemos que entender que la gracia salió de nuestro corazón, la gracia se separó, la presencia de Dios se separó de nuestra vida y ha quedado el vacío, ha quedado nada más que desear de nuestra vida. Ahí es donde nosotros tenemos que reconocer y volver al principio de la palabra del Señor para que vuelva la gracia a nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que Salmos capítulo 24 y desde el versículo 1, pero la esencia está en el versículo 3. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, ¿quién subirá al monte de Sión? El salmista se hace una pregunta. ¿Quién subirá? ¿Usted cree que cuando David predicaba, cuando enseñaba, eran grupitos así como estos? Bueno, se miran lindos. Pero qué lindo si estuvieran todos y hubieran más todavía. Yo creo que en aquel tiempo, aquel tabernáculo no cabía. Mas sin embargo, en ese momento Dios le inspira esa palabra al salmista David para que haga esa pregunta. Y yo creo que nadie en ese momento pudo responder, donde él dice: ¿quién subirá al monte? En otras palabras, ¿quién es capaz de hablar con Dios en este momento? Él dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Amados hermanos, todos nosotros estamos invitados para entrar al reino de los cielos. El asunto es que si estamos capaces, si estamos listos en este momento para entrar al monte de Jehová. Alabado es el nombre del Señor. Él dice con toda honestidad: ¿quién subirá al monte de Jehová? Esa es la pregunta que queda a veces muy grande, queda sin respuesta, amados hermanos, donde la gente está acostumbrada en algunos lugares, gracias a Dios aquí no, pero en otros lugares se ha vuelto un servicio tras servicio, de tradición y tradición, de rutina en rutina, y pareciera que ya le queda todo de costumbre, entra y sale lo mismo, viene el día siguiente y lo mismo, amados hermanos, porque solamente está acostumbrado y adaptado a un estilo de vida, pasatiempo. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que humillarnos y estar seguros que cuando venimos a este lugar y cada palabra que sale de nuestra boca, amados hermanos, sea recibida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada lágrima que salga de nuestros ojos sea recibida por nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, esa es la pregunta que el salmista David hacía en ese momento: ¿quién entrará en el lugar santo, en el monte de Jehová? Amados hermanos, que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro anhelo cada vez que venimos a este lugar, que estemos seguros que lo que estemos haciendo, el Señor lo está escuchando. Aleluya. Por eso, amados hermanos, dice: ¿quién entrará en el lugar santísimo? ¿Quién entrará en este lugar? Mire que gracias a Dios aquí no hay acepción de personas. En otros lugares lo hay. Tan siquiera ni ahí le dan un tiempo. Ni ahí le dan un tiempo en alguna ocasión. A mí me invitaron a predicar, amados hermanos. Y bueno, pues sí, el coro estaba arriba. Y entonces sí, y todo aquí como siempre se hace acá, pero menos el coro, ¿verdad? Aquí todavía no digamos a coro. Y Dios tiene todo en orden, porque a veces el coro también se le sube el sumo. Y entonces, pero en ese tiempo, cuando me invitaron, bueno, pues todos arriba, y la sorpresa fue que ni siquiera tenían listo ahí un medio púlpito, ahí abajo, ¿no? Que a la hora de que ya me iban a dar el privilegio, de acercaron el púlpito. Y bueno, y dije yo, pues ¿para quién va a ser? Y era para mí.
Bendito Dios. Y yo dije, gracias Señor, porque de aquí me los agarro más cerca. Alabado es el nombre del Señor. Cristo vive. Alabado es el nombre del Señor. Por eso dice, ¿quién entrará en su lugar santo, amados hermanos? Porque esta es la pregunta que el salmista le hacía al pueblo de Israel. En otras palabras, ¿están preparados o cuántos son? Porque cuando se pregunta, todos estamos listos. Hasta las dos manos y hasta el pie quieren levantar. Alabado es el nombre del Señor. Y allí no había chance, allí no había tiempo ni siquiera de preguntar. El salmista estaba aplicando la palabra del Señor para que cada uno hiciera conciencia cómo estaba delante del Señor, porque allá no entrará cosa vana, allá no entrará cosa impura. Alabado es el nombre del Señor, porque allá solamente entrarán los limpios y puros de corazón. Alabado es el nombre del Señor. Amados hermanos, yo quiero ir rápido, yo los veo que están ansiosos. Aleluya, fíjense que usted se sabe bien la historia de este jovencito llamado José. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que este jovencito empezó a sufrir desde tierna edad. Amados hermanos, y llega el momento que entonces, cuando él, después de ser vendido, entonces dice la palabra del Señor, que en ese momento llega, amados hermanos, a manos de aquel hombre llamado Potifar. Y en ese momento, amados hermanos, usted sabe bien la palabra del Señor, que qué sucede ahí. Pero cuando dice la palabra del Señor, Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Amados hermanos, Dios tiene el cuidado. Dice la palabra del Señor que este jovencito entonces ahí fue seducido, pero Satanás, amados hermanos, no pudo entrar a la vida de este joven, porque había temor en su vida, había temor en su corazón. Y él dijo, ¿cómo le voy a fallar a Dios? ¿Y cómo le voy a fallar a mi amo, que me ha dado la autoridad en esta casa? Y entonces dice la historia, para hacerle breve, amados hermanos, que él tuvo que ir preso. Fue preso. Y él no fue murmurando. Y él no fue discutiendo con nadie, ni discutiendo con Dios mismo. Amados hermanos, él fue a aquel lugar. Pero sabe que lo que a mí me impacta, amados hermanos, que en ese lugar dice la palabra del Señor, que cuando llega, amados hermanos, ya en el capítulo 40 y versículo 22, amados hermanos, dice la palabra del Señor que cuando llega ahí este jovencito a la cárcel, amados hermanos, como Dios había puesto gracia a la vida de él, amados hermanos, entonces, ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que ahí el jefe de la cárcel, amados hermanos, le plació de seguro algo diferente. Vio que a todos los que habitan ahí, y en ese momento, amados hermanos, recibe la noticia que el jovencito recibe la noticia y le dice, a partir de ahora tú vas a ser el jefe de esta cárcel y de todos los presos. Y ahora le dice, y todo lo que digas tú, eso se va a hacer. En otras palabras, tú eres el jefe, tú decides acá y no hay nada que discutir, amados hermanos. Y entonces ahora, entre comillas, aquella mujer, amados hermanos, lo había enviado a la cárcel pensando que él ahí las iba a pagar. Y amados hermanos, pero como el que no debe nada, no teme nada, amados hermanos. Y entonces dice que ahí el Dios lo levantó. No era el jefe de la cárcel el que había puesto gracia en la vida de José. Era Dios mismo el que había puesto gracia en la vida de José. Y ahí lo empieza, amados hermanos, a levantar. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces, ahora, ¿qué sucede? Amados hermanos, que desde ahí él ve la gloria de Dios. Él ve la gloria de Dios, mientras que la familia, sus hermanos estaban atribulados, porque en esta tierra no hay nada oculto.
tarde o temprano se llega a saber lo que cada uno de nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, delante de los ojos de Dios no se pasa nada. Llega el momento que de repente, cuando Dios usa a este jovencito y él empieza, amados hermanos, a declarar 7 años de hambre, amados hermanos, de escasez, y entonces él va a aquel lugar, amados hermanos, y ahora que sucede a Egipto, y llega ahí, y llega a aquella casa, y cuando José está ahí, toda aquella ciudad fue prosperada. Dice la palabra del Señor en ese capítulo, amados hermanos, que cuando él estaba ahí, y desde que él empezó a hablar la palabra, se empezó a cumplir, y todo aquello había en abundancia. La gente ya no había espacio para guardar todos sus bienes, sus granos básicos. Pero llega el momento que la misma familia, amados hermanos, allá donde ellos habían quedado, allá no había abundancia. Llega el momento que vienen a buscar comida, se dieron cuenta que allá en Egipto había abundancia, y entonces ahora ellos vienen, amados hermanos, bendito es el nombre del Señor, porque cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios le obedece a la palabra, donde quiera que vaya es prosperado, donde quiera que vaya es bendecido. Alabado es el nombre del Señor, bendito Dios, porque Dios, amados hermanos, a sus hijos nunca los dejará solos. Él cumple su palabra, Él cumple su promesa, bendito es el nombre del Señor. Y entonces él fue prosperado, toda aquella gente, y mire qué interesante, que la familia alcanzó bendición. Maravilloso, Jesús. Por eso es que a veces nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos comportamos. Pareciera con el más humilde, con el más sencillo, tenemos que tener cuidado. Pero dice la palabra del Señor que ahora él ahí está, y él es el que decide para toda la abundancia, para distribuir. Él era el encargado de todo ello. Y ahora, ¿qué sucede? Amados hermanos, a Dios le place. Y ahora este joven, ahora ya no es solamente el jefe, ya no fue solamente el jefe de la cárcel. Ahora, amados hermanos, él era el mismo sirviente del rey. Amados hermanos, ahora él va escalando, él va subiendo. Bendito es el nombre del Señor, y a Dios le place, amados hermanos, cuando su pueblo se humilla. Mire que yo siempre digo, nosotros dependemos de un hijo, nosotros dependemos de un padre. Nosotros no somos hijos de un padre miserable, nosotros no somos hijos de un padre mezquino. El problema es que nosotros somos los mezquinos, que a veces nosotros le damos limitadamente el tiempo, amados hermanos, sea para cantar, sea para adorarle, sea para lo que sea. Nos da sueño cuando leemos esta palabra, pero cuando nosotros entendemos, amados hermanos, que Dios se merece el tiempo, entonces Dios empieza a escalarte, entonces Dios empieza a prepararte, entonces Dios empieza a usarte en la palabra, en la alabanza, en donde sea, siempre y cuando nosotros nos humillemos delante del Señor. Ahora, ¿qué hace con él? Ahora le dice, desde ahora tú ya vas a ser el gobernador. Ahora tú vas a ser el gobernador. Amados hermanos, mire qué interesante. Dios siempre está dispuesto con nosotros. Tenemos que analizar esta palabra. Por eso es que definitivamente, cuando no hay humildad, culpamos a todos. Culpamos a medio mundo. Y no entendemos que el problema está en nosotros. Está en nosotros, amados hermanos, y todo nos parece mal. En alguna ocasión yo escuchaba de una anécdota de una persona que él iba a la iglesia, iba al templo, pero cuando él iba tratando de que el ambiente ya estuviera encendido, qué fácil, ¿verdad? Cuando ya el fuego está encendido, ¿y quién no se anima? Pero cuando se empieza desde cero, mire, como cuando usted le va dando volumen a su teléfono, ¿verdad? No es fácil. Y entonces, amados hermanos, gracias, siervo. Y entonces, mire que ya no tengo yo la culpa, que sin agua predico 1 hora y con agua 2 hasta 3 horas. Ya se me preocuparon. Y entonces ahora
¿qué sucede, amados hermanos? Que este hombre dice que fue. Y dijo él, cuando ya esté el fuego encendido, ahí yo me voy a meter. Y entonces dice que este hombre le gustaba usar su barba larga y su bigote bien largo. Y entonces, ¿qué pasa? De repente, pues él estaba preocupado, corriendo, llegaba del trabajo, quizás ni se bañaba, pero bueno, pues me voy a alistar y tengo que ir al culto. Y se iba corriendo. Y de repente él dijo, no, pero es que yo tengo que cenar primero. Y yo voy a comer, porque yo si no voy lleno, no, hombre, no funciona el asunto. Y se va y dice, pues esa era su tradición, su costumbre de él. Y un día dice que él, amados hermanos, se va al culto, pero se va preciso, como algunos de ustedes ni se cepillan la boca. Gloria a Dios. Sonría, Cristo le ama. Y así le parece. Y este hombre dice que se vino y no se acordó de nada. Y ni siquiera la mano se pasó. De repente, pues cuando empezó el mensaje, y él dijo, pero este mensaje está muy fuerte, está muy duro, y él mira que todos se gozan, todos están gozando, gloria a Dios, así como ahora, aleluya. Y él se queda viendo sorprendido, y que todos, aleluya, gloria a Dios, confirmando la palabra del Señor, menos él. Y entonces dijo, es que esta palabra ha sido preparada solamente para mí. ¿Será que yo ando mal? Dijo él. No, dijo, yo mejor me voy de esta iglesia porque aquí el asunto anda mal. El problema es que ellos se gozan, pero no han entendido. Yo soy el que está bien. Mejor me voy para otro lugar. Aquí no, el asunto anda mal. Y entonces se va rápidamente y se va a meter a otro lado. Y ya le dijeron, bienvenido, hasta con los dos brazos, pase adelante. Y de repente empezó otra vez el servicio y en su misma rutina. Y entonces de repente otra vez la misma palabra, fuerte. Y dijeron, y él dijo, no hombre, el asunto está complicado, otra vez lo mismo, no puede ser. Y él dijo, me voy, esto es el asunto que anda mal, me voy. Y dijo el nombre, es que la verdad es que ya no se siente aroma de la presencia de Dios, se perdió todo, mejor me voy en otro lado, ahí hay presencia. Y se va al otro lado, lo mismo, no había nada de lo que él buscaba, hermanos, en su propia vida. Solamente para él había palabra y él no había entendido que tenía que alinearse. Y entonces dice él, es que aquí algo me huele mal, y no se había dado cuenta, amados hermanos, que había comido, y como no se afeitaba, un día de preciso para irse al culto, le queda un pedazo de queso seco ahí, y saber de cuánto tiempo lo andaba llevando. Y este era el problema. Y usted sabe que el queso seco, cómo sucede el tiempo. Y él dijo esto, él no se daba cuenta entonces que el problema lo andaba él, no era la iglesia. Amados hermanos, este es el problema, cuando nosotros no nos hemos humillado, no hallamos a quien culpar, y es necesario que nosotros entendamos que tenemos que empezar por nosotros mismos. Bendito Dios, porque ¿de qué sirve aplicar la palabra? Y si en nuestra vida no hay nada, está seco internamente, amados hermanos, el asunto no funciona. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que, mire la palabra del Señor, por eso es que Dios levanta a este jovencito, lo prepara. Pero mire qué interesante, ya cuando Cristo mismo viene el funcionamiento de su ministerio, el desarrollo, amados hermanos, antes de empezar, dice la palabra en el libro de San Lucas capítulo 2 y el versículo 52, amados hermanos, ahí dice la palabra del Señor que primeramente, amados hermanos, dice la palabra del Señor que Jesús crecía, amados hermanos. Número uno, primero secularmente, físicamente crecía, es obvio porque era un niño. Pero no es tanto a lo que la palabra se refiere. Dice ahí que él crecía en sabiduría. En sabiduría, amados hermanos. Por eso es que aquella gente se quedaba perpleja cuando escuchaba hablar a Jesús y decía, ¿quién es este niño? ¿Quién será? ¿De quién es hijo? ¿Y de dónde salen esas palabras tan sabias? Es porque él tenía la sabiduría de parte de Dios, amados hermanos. Entonces dice que él crecía como en sabiduría, y luego y en estatura espiritualmente. Él crecía, él iba escalando, amados hermanos, y mire que él dice la palabra que él era humilde.
Él se humilló hasta lo sumo de la tierra por amor a todos nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Por eso Dios lo respaldaba. Y él crecía en el conocimiento. Amados hermanos, por eso es de que nosotros tenemos que entender que si nosotros no nos humillamos, jamás nosotros, ni siquiera un texto, a veces preguntamos o nos preguntan de qué se trató el mensaje. Vamos otra vez YouTube. ¿De qué predicó el hermano? Ojalá que hasta allá aparezca el Google a preguntarle. Se nos olvida todo. Porque hemos perdido la visión, la sabiduría está lejos de nosotros, pero dice que Jesucristo, aún siendo niño, Él crecía en sabiduría y en estatura. Amados hermanos, número 3, crecía en gracia delante del Señor, para Dios y con todos los hombres, para salvación. Amados hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que haya gracia, que haya sentido, el sabor de esta palabra del Señor. Amados hermanos, el problema es que cuando nosotros perdemos la visión, volvemos a ser como la sal cuando pierde el sabor. Amados hermanos, queda insípida. Así pareciera la vida de la iglesia cuando pierde la esencia, cuando pierde el sabor, cuando pierde la presencia del Señor. Amados hermanos, solo viene a ser como el metal, dice la palabra del Señor, que resuena y hasta allí queda, para allá no pasa. Por eso es que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, que necesitamos crecer en sabiduría, crecer en inteligencia, crecer en la gracia de parte del Señor, amados hermanos, para que la palabra del Señor se quede, se grabe en nuestro corazón, y no para que nosotros seamos como un estanque, sino para que esta palabra quede en nuestro corazón, suba a nuestra mente y salga por nuestra boca, para que esa palabra corra, para que esa palabra, amados hermanos, toque, para que esa palabra quebrante la vida del ser humano y pueda ser alcanzado a los brazos del Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Darnos sabiduría y gracia. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es, amados hermanos, que es muy importante cada día ir a esta palabra del Señor. Seguimos. Aleluya, aunque no quiera. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2, que dice la palabra del Señor. Amados hermanos, quiero hacerles rápido en esta hora. Dice la palabra del Señor, empieza diciendo de esta manera, Primera de Pedro 2:2, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Amados hermanos, ahora note bien esto. Que desear, ¿qué es para usted? Sé que todos saben. Desear. Es difícil desear algo cuando se trata algo de comer y no hay ni cómo comprarlo. Gracias a Dios, porque aquí estamos en un país bendecido. Y si yo no tengo, me invitan. Bendito Dios. Y mire qué interesante. Y desear, dice el apóstol Pedro, y desear como niños recién nacidos. Desear es algo que es difícil, y usted cuando desea algo lo busca hasta donde lo encuentra, ¿sí o no? Se preocupa porque lo necesita. Y desear algo es cuando no es algo que cuando usted tiene hambre, es cuando se siente un vacío, una necesidad, algo que de verdad lo necesita en ese momento. Y dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pedro, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. El niño, amados hermanos, cuando llega el momento y su hora, aunque mamá o papá esté despierto, bueno, papá le importa poco, pero mamá es la que se preocupa, y ella, pues bueno, aunque esté dormida, ella se levanta y ella ve qué hacer, y entonces por darle algo de sustentar a ese niño, y mientras no le dé, ese niño no para. Ese niño no se calla, porque él necesita ser lleno, ser sustentado. Amados hermanos, por eso dice, y desear como niños recién nacidos. ¿Qué hace el niño? Si él no llora, mamá, tranquila, mejor sino hasta las 6 de la mañana.
pero él olvida lo mejor del sueño. Y entre algunos son más tremendos. Y entonces, así dice, y desead como niño recién nacido. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro a la iglesia, a nosotros hoy en día? Amados hermanos, que de la misma manera nosotros sintamos esa necesidad. Necesitamos nosotros en nuestro corazón, amados hermanos, que sin la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros no podemos vivir, nosotros no podemos soportar nada de lo que viene a esta vida. Amados hermanos, este es el principio, y algunos ya están amedrentados de cuantas cosas y dicen, bueno, esto ya es el fin, pero la palabra del Señor dice, este es principio de dolores, bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos, afirmarnos delante del Señor para que el Señor ponga gracia en nosotros. Ponga ese deseo de buscar al Señor, ponga ese deseo de buscarle cada día. Amados hermanos, yo entiendo el trabajo en este país, amados hermanos, es un factor que quita tiempo y es obvio, necesitamos para poder sufragar todos los gastos, pero a veces el tiempo también es el pretexto. Aunque a veces tengamos tiempo, a veces nos quedamos y olvidamos que hay necesidad en nuestra vida. Tenemos que anhelar cada día como el niño anhela la leche espiritual. Pero mire que hay un asunto muy complicado. Como el niño no tiene el conocimiento todavía, pues es lo que trate de sustentarse en nuestros países, cuando países pobres, en lugares remotos, donde la gente no tenía el privilegio ni tan siquiera de darle un poquito de leche de vaca, ni siquiera más agua que leche. Le daban que sea agüita de arroz para engañar lo que era leche. Y el niño pues por lo menos un ratito. Pero al ratito ya tenía otra vez necesidad. A pesar de todo, el bebido que le habían dado no le sustentaba, porque no era lo adecuado. Pero mire, cuando le dan leche, amados hermanos, y peor, ahora dicen nido, nani, hasta se me olvidaron ya los nombres de tanta leche. Y entonces, olvide, con un poquitito ahí, ¿verdad? Este niño hasta se duerme, hasta sueña. Mire que ni aún a los niños se puede engañar. No se puede engañar, y el problema es que nosotros, amados hermanos, a nosotros nos envuelven con leche, dice acá, dice que no seamos como los niños, amados hermanos, sino que le dan la leche adulterada. Ellos no hablan, no entienden, amados hermanos. El problema es que nosotros caemos en el peor error, porque a veces nos dan leche adulterada, basura del mundo, amados hermanos, y le dicen tranquilito, así te vas para el cielo, con todos esos problemas, adúlteros, fornicarios, todo de todo ahí se va todito, y todos van para el cielo. Se equivocó el diablo totalmente, amados hermanos, porque allá no entrará cosa inmunda. Bendito es el nombre del Señor. Necesitamos palabras sólidas, necesitamos palabras que de verdad que nos duela. Muchas veces, y a veces yo digo, a veces escucho acá y dice, palabra dura. Yo nunca he escuchado una palabra dura todavía. Todo está suave todavía. ¿Cuántos están conmigo? Pero vamos a ir adelantando conforme Dios nos dirija. Ya se me preocuparon. Sonríe, Cristo le ama. Tenemos que nosotros, amados hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que entrar nosotros en una nueva etapa, en una nueva dimensión. Tenemos que cambiar nuestra mente espiritualmente, y tenemos que entender que nosotros no podemos ser sustentados por palabra adulterada, amados hermanos. Tenemos que ser alimentados con esa palabra que nos nutra, amados hermanos. Por eso, mire qué interesante. Yo entiendo de verdad que el hombre, amados hermanos, cuando yo veo en Lucas capítulo 15 y versículo 16, amados hermanos, aquel joven que él le pidió todo a su padre y fue a derrocharlo. El problema de él no fue eso, amados hermanos, pero hay algo que a mí me impacta, amados hermanos, que llega el momento que este joven, dice la palabra, que cuando se gastó todo, el hijo pródigo se gastó todo, y allá cuando ya no tenía nada, ya tampoco tenía amigos. Es que cuando hay dinero sobran los amigos.
Y le dicen, tranquilo, mira que yo respondo, mientras aquel paga. Y aquel dice, yo pago. Y hasta los fiados se anota ahí todavía. Y aunque en la casa no haya nada. Pero mire este joven, ¿qué le sucede? Dice que él se acabó todo. Y llega el momento que ahora él, allá a lo lejos se acordó. Allá a lo lejos se acuerda y dice, pero ¿cómo es posible? Si yo soy hijo de un padre rico, de que todo lo tiene. Y él empieza a cambiar su paradigma en ese momento. Y entonces dice que él se viene. Y ahora, ¿qué sucede? Él se acerca, amados hermanos, a uno de los criados de su padre. Y entonces dice que en ese momento él se acerca. Y en ese momento dice que ahí él deseaba, amados hermanos, él deseaba cuando los cerdos botaban las algarrobas, cuando estaban comiendo, cuando ellos se estaban alimentando. Amados hermanos, la algarroba era en aquellos tiempos allá en Palestina, era donde se cosechaba en ese tiempo en abundancia, y ese era el alimento para los cerdos y aún para algunos seres humanos, aquellos de la clase más baja económicamente, porque eso era un desprestigio, amados hermanos, para la gente comer eso, pero más sin embargo había que hacerlo para aquellos que no lo tenían. Y este joven llega a ese mismo momento, amados hermanos, y él desea ser alimentado por esas algarrobas, amados hermanos, y aún dice que ni siquiera, cuando usted lee ese versículo, aún los criados, ni siquiera de esas algarrobas le dieron a comer. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque ellos vieron la condición de él, y de seguro hasta ellos estaban dolidos por lo que este joven había hecho, amados hermanos. Y entonces ahora yo entiendo esta palabra, amados hermanos, que cuánta gente definitivamente Dios lo tiene en un lugar tan hermoso, en un lugar tan bello, oh hermanos, que a veces ni vale la pena, pero aquella alabanza dice que una llaga podrida era mi vida. Amados hermanos, estábamos hundidos en la miseria, quizás algunos en diferentes errores, en diferentes fechorías y vicios, en maldades. Amados hermanos, estábamos hundidos en el pecado, ya no había ni tiempo, amados hermanos, ni para bañarse, y ahí se iba, amados hermanos, no importa si no había comido, se iba a la fiesta, se iba a la pachanga, a donde quiera lo invitaban venirte, y él se iba. Amados hermanos, al culto es un problema, aquí queremos venir llenos, alabado es el nombre del Señor, si no, no llegamos, alabado Dios. Pero mire, que de allá, en esa condición, Cristo mismo, de ahí se acordó, y de ahí nos levantó, de ahí nos llamó, amados hermanos, y nos limpió, y nos perdonó, y ahora nos ha hecho hijos de un Padre rico, de todo lo tiene, de todo lo puede, y que todo lo sabe, y Él nos tiene en un lugar hermoso. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya, qué lindo se ven. Algunos parecen más que licenciados, bien vestiditos, aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Y en aquel tiempo, todo sucio, botado, y comiéndose lo mismo que se había tragado en el transcurso de la noche, y alguien pasaba y lo miraba, y aunque lo conociera, no era su amigo, mejor hasta casi por encima se pasaba de verlo ahí, y decía, esto se lo merece. Este es el problema, cuando nosotros no entendemos, amados hermanos, que Dios nos ha hecho, amados hermanos, hijos, a pesar de que no merecíamos nada, a pesar de todo lo que nosotros éramos, amados hermanos, mas sin embargo, Cristo, a Él no le importó la condición de usted, la condición de cada uno de nosotros. A Él lo que le importó, amados hermanos, humillarse hasta lo sumo de la tierra por amor a cada uno de nosotros. Y hoy en día nosotros dice que nos ha hecho más que cualquiera, nos ha hecho más que reyes y sacerdotes, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros representamos la palabra del Señor, somos el canal, somos la boca de Dios cuando invocamos la palabra del Señor, cuando usted le alaba,
amados hermanos, es instrumento del Señor. Cuando usted se deja moldear por el Señor, Dios lo está moldeando, lo está haciendo un instrumento útil para que le adore, útil para que le alabe. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que valorizar, amados hermanos. Lamentablemente, cuántos predicadores, pastores, evangelistas no supieron valorar, se creyeron el papá o el mismo Tarzán, que ya todos la sabían, y al final de cuentas se les metió el ego, y ahora lamentablemente están peor que antes. ¿Por qué razón? Porque no supieron valorizar y apreciar el regalo de parte de Dios que les había puesto totalmente en sus manos, amados hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que valorizar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. El problema es que a veces se nos olvida. A veces creemos que todo lo que somos lo somos porque lo somos. Pero todo tiene, amados hermanos, un principio. Todo tiene un precio derramado. Y ese precio, dice la palabra, que no se puede ni con oro, ni con plata, sino solamente con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que hoy nosotros estamos aquí, bendito Dios, adorándole al Dios verdadero, y entendemos, amados hermanos, que cada día tenemos que humillarnos delante del Señor, porque el que se humilla, Dios lo exalza. Amados hermanos, tenemos que humillarnos cada día para que el Señor se glorifique en nuestra vida. Amados hermanos, para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Bendito es el nombre del Señor, no lo que nosotros pensemos. Nosotros pudiéramos pensar, hoy me las pagan todos, y a hoy sí me los voy a agarrar parejito. Pero no, de eso Dios no se agrada. Porque cuando usted piensa hacer lo que piensa, cuando se para aquí ya no hace nada, queda que desear. Pero cuando se humilla delante del Señor, Dios habla. Cuando Dios habla, las vidas son tocadas. Cuando Dios habla, las vidas son sanadas. Cuando Dios habla, las vidas son restauradas. Cuando Dios habla, las vidas son moldeadas por la gracia divina del Cordero. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero nosotros tenemos que anhelar cada día, amados hermanos, a crecer en sabiduría y en estatura y en gracia. No olvide por lo menos esos 3 puntos interesantes. Tenemos que anhelar. El problema es que nosotros nos conformamos, y es mejor si cualquiera hace todo, el pastor que haga todo. Al final él canta, él ora, él preside, él predica y canta por los coros, y solo falta que recoja la ofrenda. Y nosotros, gracias a Dios, tranquilito, que lo haga todo. Amados hermanos, tenemos que anhelar cada día nosotros a crecer espiritualmente. Si no le dan tiempo, si no le dan un privilegio, no se preocupe, pues busque a Dios ahí de rodillas, que el venir aquí y pararse aquí o pararse al frente, eso no te garantiza ir al cielo. Amados hermanos, lo que te garantiza es que te humilles delante del Señor. Aunque tú digas, no me toman en cuenta, ahí donde estás sentado, póstrate, habla con Dios, humíllate delante de Dios, y ahí Dios hará grandes cosas en tu vida. Quizás no las hará aquí, las hará en otro lado, quizás no las hará aquí, las hará en tu país, a donde quiera que vaya, pero la palabra del Señor, amados hermanos, donde quiera que sus hijos vayan, lo va a respaldar. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que preocuparnos cada día. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Mire que de verdad me impacta tanto, amados hermanos. Yo quiero regresar un poquito a la vida de José. Amados hermanos, que aquel rey se quedó sorprendido. Se quedó sorprendido cuando antes de ponerlo como gobernador, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que él dice, llamó a sus siervos, él reunió todos los que trabajaban al lado del rey, y él les dijo, bueno, dice él, dice en su palabra, él les dice, no hay
No hay otro a quien más poner como gobernador en este momento en todo Judá. Dice la palabra del Señor en ese capítulo 42, amados hermanos. Dice que le dice, no hay otro como él, que haya tanta gracia y tanta sabiduría y el Espíritu de Dios en la vida de él. Amados hermanos, yo entiendo que cuando Dios quiere usar al hombre, a la mujer, para él no hay edad, para él no hay estatura, ni color, ni elocuencia. Él se place en aquel hombre, aquella mujer que le cede el corazón a Dios, amados hermanos, y por lo tanto Él ve la sinceridad y que haya esa pureza en el fondo, trasfondo, donde usted y yo no podemos examinar, pero Dios sí ve al fondo del corazón del hombre y discierne los pensamientos, si son leales delante de Él, porque Él no se equivoca. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar y Él ve y Él dice, ahí hay presencia mía, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero hablar, ahí yo me quiero glorificar. Ahí es donde Dios trabaja. Por eso es que este rey se quedó admirado y él dijo, no hay otro. Quizás había gente de tan mayores, tan viejos, digamos, para que me entienda, de edad. Pero más sin embargo, este jovencito llamado José, ahí él ve que no había otro como él, que tuviera tanta gracia y presencia de parte de Dios. Tenemos que entender, amados hermanos, que si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, Dios no puede. Amados hermanos, aunque nosotros, cualquiera de ustedes, se desgargante, nada pasa, seguiremos lo mismo, amados hermanos. Pero cuando allí en el fondo hay presencia, hay Espíritu Santo, amados hermanos, no hay necesidad que se le diga un gloria a Dios, no hay necesidad que se le diga de un fuerte aplauso, porque esos son para el Señor. Bendito Dios. Por esto es que Dios se glorifica en una iglesia que está viva, en una iglesia que esté despierta, en una iglesia que esté pendiente. Oh, bendito es el nombre del Señor. Dios quiere usarnos a todos. ¿Cuántos lo creen? Bendito Dios, aunque no todos. ¿Cuántos lo creen? Ahora sí más o menos me han convencido. Bueno, no importa. El asunto es con Dios. Pero tenemos que anhelar cada día. Amados hermanos, por lo menos, no se olvide del tema. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo de crecer espiritualmente. Póngase en pie. Yo quisiera en este momento, yo no sé.